Bueno, profesor, en esta oportunidad quiero darles una explicación del taller de la unidad 2. Centrémonos en lo que es el problema. Dice el problema que se quiere resolver, ¿cierto? Entonces, un invernadero requiere un buen control de la humedad y de la temperatura. La microbit deberá poder alertarnos cuando las variables salen del rango ideal por medio de un pequeño arreglo de LEDs y sonidos, de forma que sea claro que la variable o variables salieron del rango. Adicionalmente, en cualquier momento se deberá poder consultar el nivel de temperatura o humedad. La temperatura del invernadero debe estar idealmente entre 8 y 30 grados Celsius. O sea, si baja de 8 debe generar una alarma, y si está entre 8 y 30 grados no debe generar alarma. Si sobrepasa, ahí sí. Y la humedad debe estar entre niveles de 200 a 600 incluidos, sí, según la entrada del pincero, porque como la humedad es una variable analógica, entonces la vamos a censar, simular su ingreso por el pincero. Bueno, entonces ¿qué debemos tener claro? Primero, pues las condiciones. ¿Qué condiciones? Que la temperatura si baja de 8, si baja de 8, ese sí ya nos está indicando que debemos utilizar un condicional. Si baja de 8, generar un sonido y una alerta mediante un sonido y un arreglo de LEDs en la microbit. Si la temperatura sube de 30, nos debe también generar una alerta. Igual con la humedad. Si baja de 200, entonces genere la alerta. Si sube de 600, también genere la alerta. Ahora, algo que dice aquí para aclarar adicionalmente. En cualquier momento se debe poder consultar el nivel de temperatura o humedad. Incluso, o sea, aquí ya no lo dicen cómo hacer eso. Aquí, por eso dejé aquí en pantalla estas instrucciones. Porque al presionar el botón A va a mostrar el número de la temperatura, y al presionar el botón B va a mostrar el número de la lectura analógica. O sea que aquí ya tenemos una, una, una primera parte. Claro, la idea es que en cualquier momento yo pueda ver la lectura de la temperatura y de la humedad. Entonces cuando presiono el botón A, pues que me muestre la temperatura, y cuando presiono el botón B, que me muestre el pincero, la lectura analógica del pincero. Vamos a nuestro make-up. Bueno, tenemos como siempre los botones al iniciar para siempre. Eh, Voy a referirme sobre todo a las condiciones de temperatura y humedad, porque pues ya mostrar la temperatura y mostrar la lectura analógica de la humedad por el pincero, pues ya sabemos cómo hacerlo. Aquí está. Vamos y colocamos esos bloques en Makeup y ya funciona. Bueno, entonces recuerden, si baja de 8 grados, entonces, ¿qué pasa? Debemos generar una alerta, la temperatura. Bueno, entonces tengo que utilizar un condicional. Voy a mi bloque de lógica y voy a utilizar mi bloque que dice sí, en el cual yo voy a colocar la condición. ¿Cuál condición? La temperatura. Entonces recuerden que en el mismo bloque de lógica puedo hacer esa comparación. Saco mi hexágono que voy a colocar en el hexágono de comparación, y ahora voy a comparar en qué, la temperatura, ¿cierto? La temperatura que es una entrada para la micro. Voy a la bloque de entradas y utilizo mi bloque de temperatura. Si la temperatura es menor o igual a 8 grados, entonces voy a mostrar un arreglo si me dice que el problema me dice que muestre con un icono. ¿Qué icono? Voy a decir una X para este ejemplo sencillo, que me muestre ese icono. Ahora recuerden siempre colocar borrar pantalla para que no quede como guardado o quede siempre mostrando el icono. Solamente cuando esté en la condición, se cumpla la condición. Listo. Y vamos a probar que funcione por ahora. Ya tenemos aquí el termómetro que identifica, que representa la variación de temperatura con clic sostenido. Entonces voy a mirar. Si baja de 8 grados, exacto, sí, incluso en 8, ¿cierto? En 8 ya muestra la señal. Ahora lo de una señal de sonido. Entonces con música, pues ustedes van a definir acá que si define una melodía,
Bueno, un sonido representativo lo pueden utilizar por acá, puede ser con este bloque. Entonces, además de mostrar el icono, nos va a generar acá un sonido. Entonces definamos cuál es ese sonido. Listo, entonces de mi bloque de música saqué este bloque. Dándole clic aquí en este espacio yo puedo definir, bueno, qué tipo de sonido quiero emitir. En este caso, definir esta alarma. Entonces, si la temperatura baja de 8 grados, nos muestra la alarma y nos muestra el icono. Ahora, si sube, no va a mostrar nada. Si baja a 8 grados, la alarma, el icono y la alarma. Listo. Bueno, ya aquí ya subió, entonces ejecutó la instrucción. Como ya subió, ya no está ejecutando. Listo. Ahora, puedo, eso es cuando baja de 8 grados, pero también cuando baja la humedad. Cuando baja la humedad, recuerden que bueno, pues tengo que hacer otra comparación, que sí, ¿cierto? Entonces voy, coloco otro bloque de lógica, lo coloco después de que se me ejecute este primero. Primero la comparación de la temperatura, ahora voy a revisar la condición de la humedad. Bueno, entonces de lógica también tengo que sacar nuevamente mi bloque de comparación. Y ahora, ¿qué es lo que voy a comparar? La humedad. Entonces la humedad, recuerden que está en avanzado. Voy aquí a avanzado y en avanzado voy a pines. La voy a recolocar la lectura digital analógica del pincel. Entonces lo ubico y eso debe estar, nos dice el problema que debe estar menor o igual que 200. ¿Sí? Entonces cambio mis valores. Ahora, si la lectura analógica del pincel está menor o igual que 200, igual debo mostrar que me muestre un icono representativo. Ese icono, entonces voy a decir que pues para cuando baja voy a colocar siempre puedo definir eso, ¿no? Eso lo defino yo como el que estoy solucionando el problema. Listo, y recuerden el borrar pantalla, que también es muy importante que no nos quede guardada la señal, la configuración de los LEDs. Bueno, entonces simulémoslo. Ya aquí estaríamos simulando. Listo. En el pincero entonces va a estar conectado nuestro sensor de humedad. Con clic sostenido entonces defino su valor. Si baja de 200, con clic sostenido, ahí están 231, no sé, ya. Cuando bajo de 200 nos mostró la alarma, ¿cierto? Si sube, pues ya cambia la alarma. Porque no, cuando sube 200 todavía no hemos definido. Bueno, por ahora son estas primeras indicaciones que les va a servir para aclarar inquietudes sobre cómo abordar el taller. También puedo generar bloques independientes para cada condición. Entonces esta condición la puedo ubicar en un bloque para siempre aparte, ¿sí? Y dentro de esta, entonces, valorar la condición en uno estoy colocando la condición de la temperatura menor, en otro estoy colocando la condición de la lectura analógica del sensor de humedad menor de 200, también me funciona, bueno, ya está el de menor. Ahora tocaría utilizar o colocar condicionales para cuando suba la temperatura y para cuando suba el sensor de humedad. Bueno, entonces quedo ahí muy atento, profes.